Mateo capítulo 24, los versos del 29 hasta el 31. Mateo capítulo 24, del 29 al 31. Dice la Biblia: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos, de tener tu palabra entre nosotros, y te suplicamos ahora, amado Dios, que tú nos ayudes en este estudio, que nos ilumines con la presencia de tu Espíritu para entender las verdades que contiene tu palabra. Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aunque leí el 33, el estudio irá hasta el 31, del 29 al 31. El estudio de esta noche lo hemos titulado Señales del fin, la señal del Hijo del Hombre, continuando con esta serie basada en el Evangelio de Mateo. Bueno, gran parte del mundo conoce las circunstancias y las características de la primera venida de Cristo. De hecho, su nacimiento en Belén, los magos siendo guiados por una estrella, llevándole al niño Jesús regalos, los pastores del campo oyendo el coro de ángeles. Bueno, muchas personas han oído acerca de estas enseñanzas, también acerca de los milagros de Jesús, otras de sus enseñanzas como el Sermón del Monte. Han escuchado acerca de la crucifixión y la resurrección de Jesús. De hecho, la mayoría de las iglesias y pastores, evangelistas, cristianos en sentido general, abordan estos temas una y otra vez. Muchas personas, repito, han conocido acerca de la primera venida de Cristo, pero incluso cristianos profesos tienen muy poco conocimiento de lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Y también son pocas las iglesias y los pastores que se esfuerzan por hablar de estos temas. En realidad, los que creemos la Biblia y los que conocemos los evangelios, sabemos acerca de Jesús, que vino por primera vez y Él prometió regresar por segunda vez. Aunque tenemos la responsabilidad en el día de hoy de proclamar el evangelio al mundo entero, parte del evangelio es decirle a las personas que Él va a regresar. Gran parte de la Biblia está llena de profecías que abordan temas relacionados con la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, los versos del 29 hasta el 31, se nos da un poco más de información sobre el tema. Específicamente se nos ofrece una imagen muy, digamos, vívida del momento de su aparición. La señal de todas las señales. La señal de su segunda venida, específicamente lo que se conoce por su manifestación gloriosa. Como dice Pablo escribiendo allí en Tito, guardando la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la esperanza bienaventurada es el rapto de la iglesia. La manifestación gloriosa es la parte final de su segunda venida, cuando Él viene entonces al mundo con la iglesia y se cumplirá lo que dice la Biblia, que todo ojo le verá. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Con su segunda venida, con su manifestación después de los 7 años de tribulación,
El Señor pone fin a una era. Viene a terminar con un reinado de terror y muerte. El reinado del nuevo orden mundial que habrá en aquellos días futuros, presidido por el último dictador mundial, el anticristo, y su ministro de propaganda, el falso profeta. Las dos bestias de Apocalipsis. Uno, la bestia política, el líder político, y la segunda, el líder religioso. Después de esos 7 años, como dije, donde se pone fin a ese reinado de terror y muerte, viene el Señor. Tenemos que recordar que esto fue la respuesta a una pregunta que los discípulos habían hecho. En el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y ahora aquí el Señor le está respondiendo acerca de la señal de su venida. El fin del siglo es lo que viene después. Y en estos 3 versículos se presentan 5 verdades acerca de esta suprema manifestación del Señor. Ya no vendrá como siervo. Su gloria estuvo velada cuando vino por primera vez. Como dice Filipenses, se despojó a sí mismo, se autolimitó, renunció a usar sus prerrogativas o sus poderes divinos, porque se humilló, se autolimitó a un cuerpo y a vivir en nuestra condición humana. Pero ahora no va a ser el siervo que se nos encuentra en los evangelios. Ahora regresa como juez con todo su poder y gloria. Vamos entonces a ubicarnos en primer lugar en la secuencia de estos acontecimientos. El verso 29 nos presenta la secuencia. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice que será inmediatamente después de aquellos días de tribulación. Ya el Señor había hablado de esto y había llamado a esa tribulación gran tribulación. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Esta expresión, gran tribulación, la hace una tribulación única. De todas maneras, el verso 21 nos ofrece esta aclaración. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a enfrentar tribulaciones. El Señor no prometió librarnos de esas tribulaciones. Lo que Él sí promete es que no estaremos para esa gran tribulación. Y esa es una diferencia que hay que establecer para poder comprender estos temas proféticos. Porque cuando meten a las tribulaciones a todas en el mismo saco y no hacen esta aclaración, entonces es porque lo que llegan a la conclusión de que sí, que los cristianos van a pasar por la gran tribulación. Pero aquí se aclara de que no serás, de que no es una tribulación cualquiera, es grande, única. Los segundos 3 años y medio es lo que se llama la gran tribulación. Los 7 años de tribulación están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se le llama principio de dolores. Y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Lo que establece la división entre estos 3 primeros años y medio y los últimos es, como ya dijimos, la abominación desoladora, que es un acto blasfemo que cometerá el anticristo en el templo en Jerusalén, un templo nuevamente reedificado, donde él se declarará ser Dios. Dice claramente en aquellos días, son los últimos días de tragedia sin igual. Acuérdense que ya la iglesia habrá sido arrebatada. Satanás, aunque está sentenciado y condenado, todavía la sentencia no se ha cumplido. Y en aquellos días se le otorgará libertad
que cuando miramos va a ser una libertad bastante grande, para desarrollar su perversidad de una manera como nunca antes. Ya dijimos que estará la abominación desoladora. Satanás iniciará la gran tribulación, profanará el templo restaurado, asesinará a los judíos y cristianos que pueda echarle manos. La venida del Señor tendrá lugar al final de este periodo. No es algo que estamos inventando. No es un esquema teológico que aprendimos en un seminario. Es simplemente lo que dice la Biblia. Fíjense, como ya leímos, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, debemos recordar que a pesar de la maldad y la embestida satánica y la persecución que traerá como consecuencia, habrán 144,000 judíos que estarán predicando y que serán intocables, porque la Biblia dice que estarán sellados. El diablo no los podrá matar, 12,000 de cada tribu. Ellos estarán protegidos por Dios de manera sobrenatural. Y estos hombres estarán llevando el Evangelio, los dos testigos que también habla el libro de Apocalipsis. Y los cristianos de aquellos días, no porque el Señor se llevó parte de la iglesia, sino porque estos se convirtieron durante esos 7 años, también estarán predicando. Y entonces el regreso del Señor en gloria pondrá fin a todo el dolor y la persecución que ellos estarán experimentando. Esa es la secuencia, después de la tribulación de aquellos días. Ahora vamos a ver la escena en el cielo. Dice el verso 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el escenario en el que el Señor aparece. Es un escenario en que el universo estará en un proceso no, inmediatamente comenzará a desintegrarse con rapidez. El sol y la luna ya no darán su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Por el relato paralelo de Lucas nos enteramos, vamos allí a Lucas 21, si alguien puede leerlo, para tener un poco más de información sobre el escenario. Lucas 21, 25 y 26, si alguien puede leerlo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, despadeciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Intenta imaginar, si es que puede, el escenario que está describiendo estas palabras. ¿Verdad? Nosotros no hemos visto cosas así. Es más, cuando hemos visto algo fuera de lo común, un terremoto, un huracán, la gente cae presa del pánico y la desesperación. De hecho, se sabe que viene un huracán y ya la gente sale como si hubiera empezado el apocalipsis, ¿verdad? A buscar papel higiénico y el otro que se pierde. Las tiendas las saquea el agua, saquean las tiendas, ¿verdad? Tremendo negocio. Imagínense en aquellos días terribles que se describe aquí en el verso 25 y 26 de Lucas 21. Estos sucesos serán tan calamitosos que dice que los seres humanos desfallecerán de temor. Dice, por lo que sobrevendrá a la tierra. El término griego para desfallecer significa expirar o dejar de respirar. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que en aquellos días mucha gente va a ser infartada. Mucha gente se va a morir del susto, del miedo.
caerán muertos. Ningún huracán, ningún tornado, ningún maremoto, terremoto, erupción volcánica o combinación de estos desastres naturales en la historia se acercará a los trastornos extremos de tales días de los últimos tiempos. De hecho, nosotros podemos tener una panorámica cuando leemos el libro de Apocalipsis y llegamos al capítulo 6, luego donde se hablan de los sellos, y después tenemos las trompetas, después tenemos las copas. Es uno tras otro. Es como que comienzan los juicios y no se detienen. Es más, se va aumentando la fuerza y la intensidad de los desastres. Regresando a Mateo capítulo 24, ya vimos, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Quiero que entiendan algo. Dios no solamente es el creador del mundo, Él es el sustentador. Dice la palabra en Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo creó el mundo, como algunos han llegado a pensar, bueno, Dios fue el que originó el mundo, pero después se retiró y dejó las cosas, como decimos los cubanos, al garete, ¿verdad? No, Dios no solamente ha creado las cosas, sino que Él las sustenta. La Biblia habla de la providencia de Dios, cómo Él provee sobre justos e injustos, sobre los seres humanos, sobre los animales. Es más, dice claramente que Él es el que alimenta a todos los animales, ¿verdad? Él creó todo, lo sustenta. Es más, por Él se mantiene todo funcionando. La gravedad, la fuerza de gravedad, como se dice, su poder sustentador. Bueno, en aquellos días todo esto se va a debilitar. La órbita de las estrellas y los planetas van a fluctuar. Cuando el Señor retire del universo lo más mínimo de su poder, nada va a funcionar normalmente. Es más, yo solo encuentro una palabra para describir esto: caos. Anteriormente, recuerden que la humanidad 7 años antes enfrentó un caos. Va a enfrentar un caos, que es el que se va a producir en consecuencia con la desaparición de millones de seres humanos de la faz de la tierra. Que cuando comiencen a investigar y a analizar las personas que han desaparecido, llegarán a la conclusión inevitable de que todos tienen en común algo, y es que todos son personas cristianas. Aunque muchos incrédulos no van a entender esto, porque van a decir, pero es que yo conozco gente también cristiana, gente religiosa que se quedaron. Bueno, eran eso, gente religiosa, pero no verdaderos cristianos. Pero piense por un momento el caos que va a ocurrir en este mundo cuando la iglesia desaparezca. Acuérdense que los cristianos no estamos en un convento, vivimos en la sociedad y desempeñamos distintas responsabilidades en todos los niveles. Hay cristianos en todos los niveles, desde que aquel que está dirigiendo un avión, el que tiene un cargo político, aquel que está en la torre de control, aquel que está detrás de un avión. Bueno, todos van a desaparecer y ahí se verá el caos. ¿Saben? Yo, cuando comenzó esto del COVID, muchas veces le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Esto va a ser dije, esto que estamos viendo ahora es un ligero, digamos, representación de lo que va a ocurrir en la tierra cuando la iglesia desaparezca. Porque al principio, cuando empezó, la gente desapareció de las calles. Eran escenas tristes. Usted salía a la calle y no veía a nadie. El país se paralizó. No había nadie en la calle. Y si te encontrabas a alguien, la persona te huía como si fueras un apestado, y tú también, ¿verdad? O sea, era una cosa apocalíptica, de verdad. Bueno, imagínense un escenario donde la humanidad será golpeada con esto y no lo van a entender mucha gente. Ahora, eso va a ser
pequeño comparado con lo que ocurrirá 7 años después. Porque acuérdense, viene el Señor, pero lo que dice la Biblia es que junto con su venida lo van a acompañar grandes cataclismos. O sea, dice que las potencias de los cielos, o sea, toda la fuerza de la energía que sostienen todo el espacio constante, entrarán en disfunción. Los organismos celestiales se inclinarán de mala manera a través del espacio. Toda navegación, sea estelar, solar, magnética, giroscópica, será inútil debido a que todos los puntos estables y uniformes de las fuerzas naturales habrán dejado de existir o dejarán de ser fiables. La Tierra se sostiene por el poder de Dios, y si Dios retira su poder para sustentarla en ese momento, el caos será inconcebible. Literalmente la Tierra será sacudida en todos los órdenes. Es como Dios recordándole a los que vivan en aquellos días que el que tiene el control es Él. Es más, yo siempre que leo esto lo veo como trato de alegorizar un poco. No es que sea una alegoría, es real, literal, pero para mí es una representación de la escena que se produce cuando usted ha estado hablándole a alguien una y otra vez del Evangelio y lo ha estado rechazando y rechazando y rechazando, y usted decide agarrar a esa persona por su camisa y sacudirlo fuerte. Es que no te das cuenta. Bueno, yo creo que eso es lo que Dios va a hacer con el mundo, lo va a sacudir. Lo va a sacudir en un último llamado a una humanidad que, aunque ha visto tanto, la palabra nos revela que seguirás con los ojos cerrados. No porque no puedan, sino porque no quieren. No quieren. Ahora, en medio de todo ese caos, ocurrirá una señal única en el cielo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Bueno, no estaremos aquí, pero sí vamos a estar en ese momento. ¿Lo sabían? O sea, vamos a mirar el escenario desde otra posición, pero vamos a estar en ese momento. En un momento lo voy a explicar, bueno, para no dejarlos intrigados. Ya la iglesia se habrá ido, pero dijimos que vamos a venir con el Señor. Vamos a estar desde una perspectiva distinta, desde un ángulo distinto. Nosotros estaremos en el cielo mirando a la tierra, porque dice que el Señor vendrá con la hueste, vendrá con la iglesia, vendrá con sus hijos, con sus hijos. Ahora, ¿qué verá la gente de aquellos días cuando miren el cielo? Hermanos, yo creo todo esto literalmente. Literalmente. Es más, yo he visto que algunos dicen que el caballo que habla Apocalipsis, donde vendrá el Señor, es simbólico. Yo me imagino al Señor en un caballo literal. Pastor, ¿y hay caballos en el cielo? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden haber caballos? Bueno, la Biblia presenta varios pasajes donde habla de, por ejemplo, el caso de Elías. Dice que vino un carro de fuego, un coche, y se llevó a Elías. Cuando estaba Eliseo, que habían orado para que Dios les protegiera, y entonces Giesi, su criado, estaba preocupado, le dijo, ahí están los ejércitos sirios, nos van a matar. Y él dijo, Señor, abre los ojos para que él pueda ver. Y Dios le quitó el velo y dice que vio allí un ejército de varones en sus caballos, en sus cabalgaduras, que estaban protegiéndole. ¿Quién eran esos? Ángeles. Y dice la Biblia que estaban en caballos. Bueno, él pudo verlo. Yo creo que así, literalmente el Señor va a venir. Bueno, si vendrá con caballo no es importante, pero yo creo que es literal todo lo que aquí dice, y combinado con el libro de Apocalipsis capítulo 19, porque esto del caballo dice que está en Apocalipsis capítulo 19, no es un invento mío. No vaya al capítulo 6, porque el que está allí en el caballo blanco no es
Cristo, sino el anticristo. Y fíjense que todo es una imitación, ¿verdad? El caballo representa el corcel de la victoria. Acuérdense que ahora usted dirá, pastor, pero tiene un significado, pero no hay razón por la que no pueda ser literal. Yo creo que todo lo que está aquí se va a producir así, literalmente. ¿A quién vamos a ver venir? Al Señor. El mismo que vieron ellos ascender, Hechos 1 dice, de la misma manera que le habéis visto ir, así mismo vendrá. No hay un regreso espiritual, ni una presencia invisible, como han dicho algunas sectas, que llegaron al atrevimiento de decir, ya Jesús vino tal año, entonces, porque profetizaron que iba a venir en tal año, y como no vino, entonces comenzaron a decir, bueno, vino espiritualmente. Esos son inventos, hermano, porque la Biblia es clara al decir que el regreso del Señor será visible y físico. Miren, aquí voy a detenerme para explicar algo. Nosotros podemos discrepar en algunos aspectos escatológicos, los cristianos, como el orden de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Eso no convierte a una persona en un hereje porque no esté de acuerdo con nosotros en esto. Pero lo que sí es una doctrina no negociable es creer en el regreso de Jesús y creer que ese regreso se va a producir de manera física, visible, y que todo ojo le verá. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya ellos le habían preguntado, acuérdense en el verso 3, Jesús le dio una serie de señales menores, aunque sorprendente, no son en nada comparable con la señal máxima. En el verso del 4 al 15 de Mateo 24 están esos acontecimientos. Pero ahora la señal es el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? Bueno, muchos padres de la iglesia primitiva, por ejemplo, Crisóstomo, Cirilo de Jerusalén, Orígenes, imaginaron que la señal sería una enorme cruz en llama, visible para todo el mundo, que penetraría la oscuridad total que envolverá al mundo. Bueno, de hecho creo que en la serie de novelas Dejado Atrás, cuando llega este momento, una de las novelas, la Haye imagina la escena, bueno, pone al Señor regresando, pero también pone la señal de una cruz que viene con él. Pero otros han sugerido que se tratará de la gloria de la Shekinah, de la presencia del Señor que regresa a la tierra. La Shekinah era el resplandor de su gloria. Es probable que la Shekinah esté implicada cuando Cristo regrese. Pero la señal no creo que sea ni una cruz, ni su gloria. ¿Por qué? Porque si nos ajustamos al texto, es que nos encanta inventar. Leamos lo que dice el verso 3. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hay una coma, sigue expresando información, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. No hay que inventar más nada. Esa es la señal. El Señor mismo regresando en gloria. Como dije, Apocalipsis capítulo 19 ofrece más detalles, porque ese es un capítulo que cuando lo comparamos es como que se va armando el rompecabezas. O sea, Jesús mismo es la señal suprema y definitiva. Dice que claramente que todo ojo le verá. En medio de la oscuridad continua, física, emocional y espiritual, el Señor se aparecerá en su propia gloria infinita, no disminuida. Así como las catástrofes destructivas de la gran tribulación serán sin paralelo, así también será la manifestación del Hijo del Hombre. Dice que cuando vean este suceso único, algunos individuos
de todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Por qué? Por haberse rebelado contra Dios y rechazado al Hijo. Al haber oído el Evangelio, dichas personas se volverán de su pecado y se lamentarán por recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Así como Jesús se fue en las nubes, Hechos 1:11 dice que regresará como le habéis visto ir al cielo. O sea, de una manera física, visible. El Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo. Vamos a ver Mateo 26, 64, por favor. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También en el libro de Daniel, en su visión, Daniel ve. Vamos a Daniel capítulo 7, 13 y 14. Daniel capítulo 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, las nubes aparecen en todos estos pasajes. En su visión en Patmos, Juan también vio a Jesús viniendo con las nubes, dice Apocalipsis 1:7, y declaró que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Las nubes en las que Jesús ascendió y sobre las que regresará parecen ser distintas. El salmista escribió que Dios pone en el Salmo 104:3 las nubes por su carroza. Isaías representa al Señor montado sobre una ligera nube. Pero ya sean nubes naturales o sobrenaturales, las que parecen aquí será algo extraordinario y único en medio de un escenario terrible, escenario de juicio. Ahora, recuerden que en este momento todos los cristianos fueron arrebatados antes de la tribulación. Los que se fueron y otros que habrán muerto. Ya otros habrán muerto. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice que yo también te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia habrá sido arrebatada, ya nosotros estaremos en el cielo. Pero cuando el Señor regrese, regresaremos con Él. Dice Colosenses capítulo 3, verso 4, que seremos manifestados con Él en gloria. También ya habremos sido vestidos de ropas blancas, de túnicas blancas. Dice Apocalipsis 19:8, lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Apocalipsis 19:14. ¿Se dan cuenta? Este es lo que estamos hablando hace un momento.
cuando el Señor regrese con sus ejércitos de manera victoriosa. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis es un complemento de Mateo capítulo 24. Hay detalles que Mateo no menciona, pero Apocalipsis sí los menciona. Nosotros, repito, regresaremos a la tierra con el Señor, sí, o sea, después de haber sido arrebatado, ya sea que un cristiano haya muerto o esté vivo cuando el Señor venga, seremos parte de ese ejército que va a regresar. Estaremos mirando el escenario desde una posición diferente. En lugar de mirar hacia el cielo, cuando Cristo aparece, como estarán haciendo los habitantes de la tierra, nosotros estaremos mirando hacia abajo desde el cielo. Los incrédulos en la tierra estarán muriendo de miedo, de enfermedad, de matanzas hechas por el anticristo. Los que vendrán a la salvación y escaparán de ser asesinados durante la tribulación tendrán gran motivo para regocijarse con la aparición de Cristo. En su relato del discurso del Monte de los Olivos, Lucas informa que Jesús declara a estos santos sobrevivientes, lo que dice Lucas 21-28, si alguien puede leerlo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, hemos visto hasta aquí la secuencia de los hechos, el escenario en el cielo, la señal en el cielo. Ahora quiero que veamos la fortaleza y la gloria del Señor. Dice el Mateo 24:30 que lo hará con poder y gran gloria. Bueno, el hecho de que diga con poder es como un recordatorio de que nada ni nadie podrá detener al Señor. No importa lo trastornado que esté el mundo, ni lo numeroso que sean los que han estado apoyando el régimen del anticristo. Cuando el Señor aparezca, la destrucción será instantánea. Es más, no será una batalla lo que se va a producir. El libro de Apocalipsis lo presenta como una masacre, digamos, porque la sangre, dice que la sangre se elevará hasta los frenos de los caballos. O sea, va a ser una destrucción generalizada de todos los enemigos. Nos recuerda que lo hará con poder, el poder del Dios que con una palabra creó el mundo. Con una palabra hizo que todo funcionara. El Dios que nos sustenta, el Dios que vino y habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados y resucitó. La resurrección fue el sello de aprobación de Dios a todo el sacrificio de Cristo. Ese poder, por primera vez, la humanidad lo verá de una manera única, única. En su gran poder el Señor conquistará y destruirá a todos sus enemigos, incluso a los hombres impíos que siguieron y adoraron a la bestia, a quienes dice que lanzará al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre. Bueno, ese poder también se manifestará, como dice Daniel capítulo 9, verso 24, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Hermano, piénselo, un mundo sin el pecado, ¿verdad? Donde el Señor va a poner todas las cosas en el lugar que deben estar. Habrá entonces una restauración de la tierra. La tierra será restaurada y purificada. La naturaleza destructiva y los instintos de los animales se invertirán de manera radical hasta hacerlos dóciles e inofensivos. Eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Ningún animal atacará o molestará a otro.
los seres humanos y los animales podrán tener una relación pacífica. Bueno, algo similar a lo que ocurría antes que entrara el pecado. Porque antes el hombre y los animales no eran carnívoros. Esta maldición se va a revertir. Vamos a ver el libro de Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Qué tremendo, ¿verdad? Sigue, dice el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, yo creo esto literal. Así de simple. A algunos les encanta alegorizar, pero el problema es que cuando tú te metes en ese mundo de la alegoría, tú estás abriendo la puerta para que a cualquiera se le ocurra cualquier disparate. Entonces, ¿por qué no vamos a aceptar esto literal? ¿Por qué? Si el sentido literal tiene sentido, alguien podría decir, pero pastor, hoy un niño no se puede acercar a un animal salvaje, ¿verdad? Ni un adulto tampoco. Aunque han habido algunos idiotas, porque no hay otra palabra, eso no tiene nombre ninguno, que se han metido en los circos, digo en los zoológicos. Yo vi el video de un tipo que se metió en la jaula con un león para que, yo voy a, en el nombre del león no va a hacer nada, no le va a hacer nada. O aquellos que juegan con serpientes, hermanos, eso es temeridad, eso es tentar al Señor. Ahora, es cierto que ahora no es posible, pero hay un precedente. Antes era posible. Antes, así era la vida antes del pecado. Ese paraíso perdido será restaurado. Es la idea del milenio. Y así es. Cuando Dios restaurará el reino a Israel, ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y de estas cosas, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos le pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En el libro de Hechos, creo que capítulo 1. Si usted mira el contexto, cuando ellos hacen esta pregunta, el Señor dice que había estado hablando del reino de Dios muchos días. Entonces ellos le hacen la pregunta, él no dice en ningún momento, ¿no?, que el reino de Dios, eso ya cambió. Ahora el reino de Dios es la iglesia. Es verdad que el reino de Dios tiene dos facetas, una espiritual y una física. La espiritual es la iglesia, el grupo, o sea, el área que abarca todo aquello que incluye a las personas que aceptan el Evangelio, son parte de su reino. Pero hay un reino físico y literal que se va a cumplir y que tiene que ver especialmente con Israel, donde Dios reinará sobre el mundo entero. Allí se manifestará por primera vez toda la bendición de Dios. Por su poder eliminará la sequía, las inundaciones, las malas cosechas, el hambre. Miren, este no es el único pasaje. Hay muchos pasajes que hablan y nos ofrecen información sobre el milenio. Dice que lo hará. El regreso del Señor será con poder y gran gloria. Porque la gloria del Señor no solo se verá en ese momento, sino a partir de ese momento sobre el mundo entero. Pero algo más ocurrirá. En Mateo 24, verso 31, nos habla de una selección que se producirá. Mateo 24, 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Después que los impíos no arrepentidos hayan sido juzgados y destruidos, y quienes lloren arrepentidos y hayan confiado en Cristo y sean salvos, dice que Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Esos son los escogidos, los que se van a convertir,
durante aquellos días. Los ángeles en la Biblia juegan un papel importante y muchas veces están relacionados con los juicios. En este caso, van a ser los agentes de Dios para juntar a su pueblo. En el antiguo Israel, como en muchas otras tierras de la antigüedad, la trompeta se usaba para anunciar reuniones importantes. El sonido de la gran voz de trompeta del ángel indicará la reunión de todos los santos de Dios en la tierra, en donde quiera que se encuentren, dice, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sin duda muchos de ellos estarán escondidos en cuevas. Acuérdense que dijimos que muchos tendrán que huir, temiendo por sus vidas. Los reunidos van a incluir a los 144,000 testigos judíos, que son testigos judíos, no testigos de Jehová. ¿Me entienden? Esto es interpretación literal. Son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. Allí el libro de Apocalipsis habla de ellos, que serán misioneros que estarán predicando. Él va a juntar a esos escogidos, va a juntar a los que se convirtieron con la predicación de esos escogidos, y también a los convertidos a través de los predicadores angelicales. ¿Cuáles fueron? Bueno, la Biblia habla de un ángel en el cielo con el Evangelio, que lanzará su voz al mundo entero en un último llamado a arrepentimiento. Están también los que se convertirán con la predicación de los dos testigos. También incluirán a todos los santos del Antiguo Testamento, consideran algunos, que en ese momento resucitarán y serán reunidos con sus espíritus redimidos. Todos ellos serán reunidos delante de Cristo y llevados a la gloria del reino eterno. Eso es lo que significa todos los escogidos, menos la iglesia. Dios nos ayude, hermanos, para tener una visión clara y fiel de lo que dice la Biblia que va a ocurrir. Nosotros lo esperamos. Confiamos que lo que Dios dice se va a cumplir, como se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho. Las probabilidades de que esto se cumpla es 100%. Porque cuando Dios dice algo, téngalo por seguro, va a ocurrir. Hacia allá va el mundo. Ese es el futuro. La gente tiene miedo cuando no ve a Cristo en su futuro, o ve su futuro separado de Dios. Eso produce miedo. Pero el remedio contra el miedo, la ansiedad, las preocupaciones es mirar el futuro y saber que descansa en las manos de nuestro Dios. No tenemos nada que temer, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si todavía no tienes a Cristo en tu vida, búscalo, pídele perdón, arrepiéntete ahora, porque es tu oportunidad de salvación. Que el Señor les bendiga. Amén.